Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de desarrollo web. Hoy vamos a seguir hablando de algunas etiquetas de texto o para trabajar con texto. Nosotros ya vimos actualmente, por ejemplo, la etiqueta P, que hace referencia a entonces un párrafo. También vimos la etiqueta I, que era itálica y que yo les dije que ya casi no se utiliza. En vez de eso usamos em por énfasis, ¿sí? Y que cuando nosotros tenemos que poner una letra en itálica, si lo que nos interesa es simplemente inclinar la letra para que se vea como una itálica, podemos hacerlo con CSS, ni siquiera necesitamos utilizar entonces la etiqueta I. También les mostré en algún video, no recuerdo en cuál, la etiqueta spam. La etiqueta spam es una etiqueta inline, se llama, en línea, que aparece dentro de la línea del documento, no como P, que un P, como ustedes ven, salta, ¿sí? Produce un salto de línea. Cada etiqueta P que coloco produce un salto de línea. Fíjense que esto es una etiqueta P, acá se produce un espacio, este espacio es un salto de línea, sí, que demarca que esto es un párrafo y este es otro. Sin embargo, si yo coloco una etiqueta spam aquí adentro, en cualquier lado, es una etiqueta en línea. Fíjense lo que sucede. Si yo coloco spam y presiono espacio, no se escribe la etiqueta, o sea, el Visual Studio Code no me está ayudando. Cuando les pasa esto, ustedes escriban, por ejemplo, spam y presionen control y barra de espacio. Y ahí les va a aparecer que ustedes quieren entonces usar, por ejemplo, la etiqueta spam. Fíjense que se los está marcando. Ahora presiono enter y ahí me crea la etiqueta spam. Y la etiqueta spam es una etiqueta inline, ¿sí? En línea, que se adosa, por ejemplo, en este caso a la etiqueta P, y se va a agregar como si fuera parte del párrafo, pero me va a permitir luego, por ser una etiqueta spam a la cual yo le puedo poner un ID o le puedo poner una clase, trabajar por ejemplo con CSS3 y hacerle una modificación a este texto, hacer que se vea de forma diferente o cambiar entonces cómo se ve esto que yo coloco acá. Entonces, por ejemplo, yo podría poner esto es un spam. Esto es un spam. Acá vamos a dejar un espacio, ¿sí? Dejamos un espacio y vemos esto es un spam. Parece que es parte del párrafo, de hecho es parte del párrafo, pero sin embargo este texto está enmarcado dentro de una etiqueta spam a la cual yo puedo hacer luego referencia. Puedo hacer referencia por CSS3, puedo hacer referencia con JavaScript, puedo seleccionar este elemento y modificarlo, puedo hacer un montón de cosas porque de alguna manera está marcado este texto. Con spam yo tengo una forma de identificarlo. Yo acá podría ponerle un ID, un identificador, y ponerle a esto una identificación, por ejemplo, spam, y luego yo con JavaScript o con alguna regla de CSS hacer referencia a todo lo que tenga incluido el ID o la clase spam y hacer una modificación en este texto, que se vea con otra letra, que se vea de color rojo, que se vea entonces inclinada, que se vea más chica, que se vea más grande, cambiar la fuente, un montón de cosas, y eso lo puedo hacer porque entonces me estoy apoyando en una etiqueta spam. Estoy permitiendo la modificación de este texto o más de estos textos si yo tuviera entonces un libro o un documento o lo que fuera. Supónganse que fuera un libro y que yo voy a tener una clase llamada spam, que la voy a tener en un montón de lugares. Entonces yo acá pongo class, ¿sí? Y tengo una clase spam. Quiere decir que me va a permitir que en cada lugar donde yo quiera aplicar la clase spam con un estilo dado, un estilo de letra, de fuente, de color o lo que sea, yo puedo venir a cualquier lado y volver a aplicar esta clase spam al texto que necesite. Supónganse que es acá, ¿sí? Fíjense, y yo necesito meter entonces esta palabra, ¿sí? La corto y la coloco dentro de spam porque quiero que tenga el mismo estilo. Quiero que este estilo que se aplica acá también se aplique entonces a estas dos palabras. ¿Ok? Y así lo puedo aplicar en todo mi sitio. Simplemente haciendo referencia a la clase spam. Pero estos son temas más avanzados. Era un comentario nomás que les quería hacer. También vimos que tenemos B y strong, la etiqueta B, que lo que hace es poner en negrita una palabra. Si yo quiero poner acá el lorem en negrita, entonces puedo poner B, ¿sí? Y colocar este lorem, control X, control B, lo coloco acá, entonces tengo el lorem en negrita. Pero dijimos que esta etiqueta B no se usa más, ahora se usa strong, ¿sí?
y tenemos entonces este texto en negrita, pero con una importancia semántica. También tenemos otra etiqueta que no la vimos y se las muestro ahora, se llama mark. Mark lo que hace es colocar el texto, lo pinta de amarillo, ¿sí? Es como si le pusiéramos un marcador, lo estuviéramos resaltando con amarillo, y también tiene una importancia entonces semántica en cuanto a la importancia. Estamos marcando el texto, estamos diciendo que ese texto entonces tiene una importancia para nosotros. Así que si quisiéramos, por ejemplo, marcar lorem, como vemos es muy sencillo, y si quisiéramos marcar el spam, tendríamos que entonces englobarlo dentro de una etiqueta mark. Así que acá tendríamos que poner, ¿sí? Mark, y este mark, sacarlo de acá, control X, y ponerlo donde termina spam, ¿sí? Recuerden que esto se va como englobando. Yo tengo que, si abro con mark y después sigue spam, tengo que terminar con spam y después con mark, ¿sí? Porque tiene que quedar el spam comprendido dentro de las etiquetas mark, para que esto se pinte y entonces se demarque que esto es importante. Hay otra etiqueta que es muy sencilla, que es la etiqueta U, que lo que hace es subrayar el texto. Si se fijan, yo al poner U, ¿sí? Lorem, lo pongo dentro de la etiqueta U, automáticamente acá aparece el texto subrayado. Pero la mayoría de la gente, y por eso yo no recomiendo usar la etiqueta U, la mayoría de la gente cuando ve un texto subrayado, interpreta en su cerebro que esto es un enlace. Y si nos venimos acá arriba de lorem, vemos que este lorem no me pone la manito como ponen estos enlaces, y nos damos cuenta de que este enlace no lleva a ninguna parte, porque de hecho no es un enlace. Pero puede ser confuso para algunas personas que lo ven y piensan que no es un subrayado o un simple subrayado, sino que piensan que realmente esto es un enlace, y les hacemos perder tiempo viniendo acá arriba o queriendo hacer clic acá arriba, y que esto no va a ningún lado. De todas formas existe, si lo quieren usar, lo pueden usar, y ustedes pueden entonces subrayar colocando la etiqueta U, pero también pueden subrayar texto haciéndolo por CSS. Así que si en realidad lo que ustedes están pretendiendo es subrayar texto, no en un lugar, sino en muchísimas partes de su documento, mejor que andar poniendo la etiqueta U en cada lugar donde ustedes quieren subrayar el texto, es colocar entonces en este caso una etiqueta spam con la clase subrayado, por ejemplo, ¿sí? Ustedes acá podrían poner entonces spam, y acá poner class, ¿sí? Y establecer que la clase va a ser, no sé, sub, y esta va a ser una clase de subrayado, y a todos entonces los títulos o subtítulos que ustedes quieran subrayar le van a aplicar entonces la clase subrayado, ¿sí? De esa forma ustedes tienen en un único lugar, en una parte de su documento, donde ustedes van a definir que sub va a ser un estilo de subrayado, y que cada palabra o cada título o subtítulo que tenga aplicada la clase sub va a tener ese subrayado. Y más les digo, al tenerlo diferenciado con una clase, por ejemplo, sub, ¿sí? Esta clase puede definir no solamente el subrayado, sino que también puede definir el grosor de la letra, el tipo de letra, la fuente de letra, el tamaño de la letra, el estilo de la letra, si tiene un fondo o no tiene un fondo, lo que fuera. Entonces, modificando el estilo en un solo lugar, ¿sí? Teniendo el control en un solo lugar, ustedes pueden tener 1000 páginas que tienen aplicadas las clases sub, y cuando modifiquen el estilo en un solo lugar, esos 1000 cambios se van a hacer automáticamente. En cambio, si ustedes acá pusieran la letra U, ¿sí? Para subrayar, y ustedes tuvieran en 1000 lugares la etiqueta U para subrayar, y resulta que no quieren subrayar más o que quieren cambiar eso, van a tener que ir a los 1000 lugares a sacar ese estilo U que ustedes pusieron, ¿sí? Van a tener que ir a cada etiqueta U y eliminarla. Hay otra etiqueta que no es muy conocida ni muy usada tampoco, aunque tiene una relevancia e importancia semántica, que es la etiqueta small. Si ustedes colocan small, ¿sí? Vamos a apretar
control, barra de espacio y enter, fíjense que lo que nosotros coloquemos dentro de small, voy a colocar toda esta porción de texto, control X y la voy a pegar acá, ¿sí? Lo que esté dentro de small, ¿sí? Esto también digamos, una etiqueta inline, fíjense que no produce un salto de texto, es como spam, se acomoda dentro del párrafo, ¿sí? Se acomoda como si fuera un texto más. Sin embargo, la letra se ve de un tamaño más chico. Fíjense que esta letra es más pequeña, por eso es small. Small en inglés es pequeño, ¿sí? Esta letra entonces se ve de un tamaño más pequeño y suele utilizarse, por ejemplo, dentro de HTML5 para marcarse de alguna forma diferente, o sea, verse de forma diferente. Se suele usar para, por ejemplo, un texto que es legal o un comentario del tipo legal o para los derechos de autor o para hacer, por ejemplo, una referencia a una imagen o lo que fuera. Nosotros podríamos poner acá abajo un texto marcado con small que diga, no sé, zapatillas Adidas, modelo tal, lo que fuera, ¿sí? Algo que tenga que ver, una pequeña referencia que tenga que ver con la imagen, o como dije, derechos de autor, alguna cosa legal y demás, entonces se suele utilizar esta etiqueta. Existe otra etiqueta que tampoco es muy vista, pero que tiene sus usos, que es la de marcar de alguna forma que eso no existe más, o que eso no es más viable, o que eso está mal, o que no debe ser interpretado. Y es la etiqueta S. Supónganse que yo tengo acá estoy hablando de una palabra que no debe decirse, o que no debe pronunciarse, o que está mal escrita, o lo que fuera, y yo quiero hacer referencia de alguna forma marcar esa palabra, que esa palabra no tiene que utilizarse, o que no debe decirse, o que ya no es parte de este documento, lo que fuera. En ese caso, puedo usar la S, ¿sí? Que lo que va a hacer es básicamente tachar, ¿sí? Lo que esté dentro de estas etiquetas. Fíjense que yo al colocar esta palabra dentro de la etiqueta S, automáticamente la tacha. Dice, ok, esto no va más, esto no corresponde. ¿Ok? Esa es la traducción. Existe otra etiqueta llamada cite, que lo que nos permite es hacer, digamos, un comentario, ¿sí? Nos permite, digamos, marcar o hablar de algo específico, ¿sí? Supuestamente, supónganse que estamos hablando de una película, supónganse que esto acá arriba es el nombre de una película, estos son los actores, y acá trata de la película, nos dice básicamente de qué está hablando la película. Nosotros acá podríamos poner una cita, y dentro de la cita poner, no sé, el diario Clarín dijo de esta película tal cosa. El comentador de cine famoso alemán dijo que esta película era genial. Hacer una cita, una referencia, ¿sí? Al tema principal, ¿sí? O estamos hablando de un libro, un comentario de una persona, algo que queremos digamos, de marcar de alguna forma, de manera diferente, como relevante a lo que estamos tocando dentro del documento, ¿sí? Ese sería entonces el uso de cite. Hay dos etiquetas más que se las voy a mostrar juntas, voy a mostrarlo acá, ¿sí? Que son subíndice y superíndice, ¿sí? Son sub, control barra de espacio, sub, vamos a poner esta palabra Ahmed aquí, control X, control B. Fíjense que lo que hace sub es superíndice, colocarlo arriba, y si yo esto lo cambio por una B, subíndice, lo que va a hacer es colocarlo abajo. Esto normalmente se usa entonces con un número, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un número, ¿sí? Y colocar, por ejemplo, esto al cuadrado y acá poner sub, ¿sí? Para poner 2 al cuadrado o 12 al cuadrado o de esta forma. Aquí abajo les puse un ejemplo de cómo se puede usar entonces subíndice, ¿sí? Con la fórmula del agua, H2O, ¿sí? Por ejemplo, para escribir esto, ¿sí? Es como podemos utilizar subíndice. Después no tiene gran utilidad, ¿sí? Otro dato que les quiero dar antes de terminar,
con todo esto del trabajar con el texto es que ustedes cuando están maquetando, la mayoría de las veces al estar maquetando, ustedes les va a pasar que tienen el diseño y están llenando el diseño con textos y quizás en ese momento todavía no se sentaron a escribir los textos o la persona que le hace los textos todavía no les mandó los textos y sin embargo ustedes están diseñando y están maquetando y lo que tienen que hacer es colocar algún texto. En ese caso ustedes quizás me habrán visto que yo puedo poner por ejemplo una etiqueta P y dentro de un P poner un lorem, presionar Enter y gracias al plugin Emmet que instalamos al principio de este curso se coloca entonces todo este texto que nos sirve de relleno. Pero les quiero mostrar que Emmet no solamente me permite colocar un texto, sino que además me permite indicar de cuántas palabras quiero que sea ese texto. Si yo le pongo lorem entonces 3 y presiono Enter, solo voy a tener 3 palabras. ¿Sí? Solo 3 palabras dentro de este lorem. Si pongo lorem y coloco 6, entonces solo voy a tener 6 palabras. Y de esta forma yo puedo controlar cuán largo quiero que sea este texto, ¿sí? Para mi maquetado. Esto es súper útil a la hora de maquetar, o sea, a la hora de empezar a darle forma al documento y de pensar qué cantidad de espacio tengo para escribir y si ese texto va a tener que ser de un cierto largo o si puede ser ese texto larguísimo y no tengo ningún tipo de inconveniente. Bien, y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.